Si es una pieza pequeña, pues el molde en general sería pequeño, ¿sí? Pero si se van a crear piezas pequeñas, entonces conviene más la siguiente matriz, que es la de cavidades múltiples. Cada una de estas cavidades es una pieza que se va a producir. Entonces aquí podemos producir 6 piezas. ¿Qué es esto que está en el medio? ¿Sí? Estos son los canales por los cuales va a fluir el material para poder llenar esta cavidad principal, que les digo son 6. Entonces, este sería el equivalente al árbol, pero no es un árbol. El árbol, en el caso de los procesos de fundición con moldes desechables, es decir, moldes cerámicos, el árbol es una pieza, es algo físico, ¿sí? Y en este caso es un hueco, es un canal nada más, son espacios por donde va a moverse el material fundido. Entonces, este es de cavidades múltiples. Ahora, en la realidad, generalmente una pieza que se produce va a estar trabajando junto con otras piezas. Así que, para algunos fines, conviene crear un molde especial donde tengamos, por ejemplo, una pieza grande y 2 de estas pequeñas porque van a trabajar en conjunto para una máquina. O si hay una variante en la máquina, pudiera llevar 3. Entonces podríamos crear otro molde donde tengamos una cavidad de este tipo y 3 cavidades de este tipo. Entonces, si yo necesito producir 100 máquinas del tipo A, entonces produzco 100 veces fundición con este molde. Y si se trata de 50 máquinas del otro tipo, de máquinas del tipo B, entonces yo voy a utilizar el molde que tiene una cavidad de esta y 3 de las pequeñas. Algo así, por ejemplo, podría pasar en la industria automotriz. La planta Ford de Hermosillo antes producía el Lincoln MKZ y el Ford Fusion, ¿sí? Y más antes de que llegara la Bronco, mucho más antes, por ahí de 2007, 2008, antes de la crisis de 2009, porque el año 2009 fue uno de los peores años para la industria automotriz. Fue tan grave esa crisis automotriz que desaparecieron algunas marcas. En el caso del corporativo de Ford, desapareció Mercury. Y en el corporativo de GM, de General Motors, desapareció Pontiac. ¿Sí? Entonces, antes la planta Ford producía 3 modelos: el Ford Fusion, el Lincoln MKZ, que antes se llamaba Lincoln Zephyr, y el Mercury Milan, ¿sí? Entonces imagínense que en aquel entonces el Ford Fusion y el Mercury Milan necesitaban una pieza de estas y 2 de estas, ¿sí? Pero el Lincoln Zephyr a lo mejor necesitaba una de estas y 3 de este tipo. Entonces, para no tener que quitar todo un molde grande para colocar la matriz de combinación del Ford y del Mercury y luego cambiarlo por el del Lincoln, mejor creaban una matriz de este tipo que le llaman matriz unitaria, que está dividido en 3 partes. La primera parte para una cavidad, la segunda parte que son los canales, ¿sí? Y la tercera parte que se refiere a las otras cavidades pequeñas. Por ejemplo, si quieren producir para el Ford y para el Mercury, entonces manejan esta y lo cambian por el de 2 piezas. Ya terminaron de producir piezas para Ford y para Mercury, ahora quieren para el Lincoln, entonces cambian nada más esta parte, no toda la matriz, solamente esta sección, y colocan que es de 3 piezas. Y listo. Es mucho más rápido el cambio, requieren menos máquinas o incluso hasta energía, porque a lo mejor por ser una pieza más pequeña ya no requieres de un montacargas o de una grúa, ya a lo mejor entre 2 personas lo pueden cargar y colocar, ¿sí? Entonces el cambio es mucho más rápido. Cuando hablamos de matrices, de moldes para estampado, estamos hablando de piezas de 20, 30 toneladas. Entonces, cambiar una puede llevar medio día. Son piezas muy, muy grandes. Obviamente para estampado, pues también son piezas grandes las que se transforman. En fundición suelen ser piezas más pequeñas.
Profe, entonces Mándeme. la matriz unitaria es como de varias piezas. Sí, es combinación. Es combinación de diferentes piezas. Todo bien. Ustedes lo pueden hacer según lo que requieran. Por ejemplo, si quisieran producir dos, no sé, si quieren producir 2 autos Ford y 2 Lincoln, necesitarían 4 de estas. Entonces hacen fundición de 4 piezas con esta matriz, ¿sí? Pero como el Lincoln requiere 3 y 3, serían en total de 6, y para el Ford serían 2 y 2, o sea 4, necesitarían 10 piezas. Si lo hacen con el de cavidades múltiples, exactamente así como aparece aquí, necesitarían 2 fundiciones con este molde, con esta matriz, y sobrarían 2, ¿sí? Si lo hacen mediante ya sea que tengan una matriz de combinación para el Ford y otra matriz de combinación para el Lincoln, entonces hacen 2 fundiciones con este y 2 fundiciones con el otro. Pero si usan la matriz unitaria, hacen 2 y 2, pero solamente cambian esta porción, no toda la matriz. Entonces para eso les sirve. Si ustedes ya consideran todos los elementos que se requieren para los cambios, van a encontrar una mayor facilidad en este tipo de matrices unitarias que en cualquiera de las anteriores. Profe. Mándeme. Tengo una duda con respecto a la de atrás. ¿A qué se refiere con cavidad múltiple y cavidad sola? De una sola cavidad y cavidad múltiple. Ok, de una sola cavidad es que la pieza tiene dimensiones un poquito más grandes y solamente se podría producir una sola parte porque solo hay un hueco principal, ¿sí? Recuerde que el molde tiene muchos huecos en el interior, hay mucho espacio vacío, pero el hueco principal es el que le da la forma a la pieza que desea producir. Entonces, en este caso, sería solo una pieza de este tipo. Entonces, vamos a producir solo una pieza, por lo tanto requerimos solo una cavidad principal, que es esta. Esto de aquí no forma parte de la pieza. Estos serían solamente los conductos, los canales por los cuales viaja el metal fundido para llegar a esta parte. Entonces, cavidades múltiples es que se van a producir diversas partes, más de una. Podríamos hacer de un molde o una matriz de cavidades múltiples, pero tendría que ser un molde mucho más grande. Una matriz más grande, ¿sí? Porque las dimensiones de esta parte son grandes. Si son partes pequeñas, ¿sí? Sí, ya capté el punto ahí. Gracias. Ok, no hay de qué. Entonces aquí es de combinación porque vamos a combinar una cavidad con otras cavidades de otro tipo, y la unitaria es como una de combinación, pero pueden ir modificando solamente un segmento de esa matriz para colocar nuevas configuraciones. Pueden ser incluso otras partes distintas. Muy bien, la fundición centrífuga en realidad forma parte, es un subgrupo que incluye 3 tipos de fundiciones centrífugas, ¿sí? Hay variantes en estas. Entonces, para eso les voy a encargar también por Classroom, les voy a mandar las instrucciones de una pequeña tarea que involucra investigar 2 conceptos, fuerza centrífuga y fuerza centrípeta, ¿sí? Se dice que la fuerza centrífuga en realidad no existe, pero ustedes lo van a investigar, qué es fuerza centrífuga y qué es fuerza centrípeta. Se los voy a mandar por Classroom para que no hagan anotaciones ahorita si quieren. Bueno, entonces, en este caso vamos a ver que hay 3 procesos en donde se usa la fuerza centrífuga, ¿sí? ¿Cuáles son esos 3 procesos? La fundición realmente centrífuga, la fundición semicentrífuga y el centrifugado. Veamos el primero, la realmente centrífuga. En este caso se utiliza para la producción de piezas cilíndricas huecas. Cilíndricas, ¿sí? Vamos a tener una área transversal circular,
pero va a haber un hueco en esa pieza. Entonces se utiliza para producir tubos sin costura, cañones de armas, bujes, revestimientos para cilindros de motores, es decir, otro cilindro que envuelve a otro cilindro, ¿sí? Pistas de rodamientos, conos sin brida, postes para iluminación en calles, es decir, todos estos tienen la característica en común de que son piezas tubulares huecas, son piezas cilíndricas huecas. Bueno, entonces el molde va a ser similar, va a ser también un recipiente cilíndrico hueco. En ese orificio vamos a colocar el material metálico fundido y vamos a provocar el movimiento rotacional del mismo, de tal manera que gire a tal velocidad que el material se quede por la fuerza centrífuga, se pegue a las paredes del molde y conforme vaya girando, va a generar un espesor homogéneo en la pieza. Es decir, no va a ser más gruesa en una parte que en otra, va a ser homogénea, va a ser igual, el mismo espesor en todas partes, ¿sí? Se tiene que mantener esa rotación del molde hasta que la pieza se enfríe y se solidifique, ¿sí? ¿En qué consiste? Pues en esto. Este sería nuestro molde realizando una vista lateral, ¿sí? Vemos aquí el espacio vacío donde se va a colocar mediante este tipo de embudo. Vamos a colocar el material fundido en el interior por medio de un crisol. Una vez que ya esté dentro, entonces vamos a cerrar las compuertas. Vamos a accionar un motor. Ese motor va a estar acoplado a un eje. El eje va a estar acoplado a un rodillo que le llamamos rodillo impulsor. Es el que va a provocar el movimiento. Este rodillo impulsor es la base del molde y el molde, para que no se caiga, tiene que estar descansando en otro rodillo que le llamamos rodillo libre. Entonces, a este eje, imagínense que sale hacia el eje Z o que se va hacia el fondo en el eje Z. Entonces, ese eje estaría acoplado al motor. El motor se enciende, gira el eje mueve este rodillo en este sentido. Por lo tanto, el molde va a girar en sentido contrario, ¿sí? Y como el molde gira en este sentido, este otro rodillo va a girar en sentido contrario al molde. Por eso es que rodillo impulsor y rodillo libre giran en el mismo sentido, ¿sí? Lo único que sirven estos dos es para darle movimiento y para que descanse, para que pueda moverse este molde. Entonces, conforme vayan girando, entre más velocidad alcance, el material se va a pegar a las paredes y después de un determinado tiempo se enfría y tenemos nuestro tubo, ¿sí? Esta es la fundición realmente centrífuga. Siguiente proceso, la fundición semicentrífuga. Vamos a ver las variantes. ¿Requiere de un motor? Sí. Ese motor estaría en la parte inferior. Aquí no se ve, pero imagínenlo. Entonces aquí estaría nuestro motor. Ese motor está acoplado a un eje. El eje está acoplado a esta base, que sería nuestra mesa giratoria. Sobre esta mesa o base está descansando el molde, que sería toda esta pieza de aquí. Este molde pueden ver dos huecos, dos cavidades. Esta cavidad de aquí, que parece la silueta de un gato o de Batman, ¿sí? En este hueco es donde estaría descansando el material fundido. Entra por aquí y descansa en esta zona central. Y esta otra cavidad que parece una especie de C volteando hacia abajo o una U invertida, esta sería nuestra cavidad principal. Entonces, esta es la pieza que deseamos reproducir, ¿sí? Bueno, pues esta pieza debe tener una simetría rotatoria, es decir, la forma, al momento de que yo hago una revolución, yo solamente estoy viendo aquí un corte a la mitad de la pieza del molde, pero en realidad, si nosotros lo vemos por completo, sería a lo mejor una rueda de un ferrocarril, ¿sí? Eso es lo que se pudiera estar produciendo aquí. Entonces, o puede ser un rin de automóvil, o puede ser una rueda de bicicleta con rayos, en fin. A ese tipo de geometrías, de formas me refiero, que tengan una simetría rotatoria. Bueno,
El material que colocamos en esta parte, que viene de un crisol, que a su vez viene de un horno, cuando se enciende el motor, gira el eje que está acoplado a la base o mesa giratoria gira, y el molde que está acoplado a esta mesa giratoria también va a girar. Por lo tanto, el material va a comenzar a desplazarse hacia las paredes, hacia los costados, y va a llenar por completo este hueco de aquí. Entonces, vamos a mantener el movimiento del molde hasta que la pieza se enfríe y solidifique. Y tendríamos esta pieza con geometría o con simetría rotatoria. Y por último, el centrifugado. En el centrifugado sirve para producir piezas de diversas geometrías. No necesariamente tiene que tener una simetría rotatoria, no tiene por qué ser una rueda, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa. Pero los elementos que componen a todo el sistema son muy similares al proceso anterior. También requiere de un motor que sería en la parte inferior que no se ve. Ese motor está acoplado a un eje, que aquí vemos una parte del eje. El eje está acoplado a esta base o mesa rotatoria, ¿sí? Sobre esta mesa está descansando dos moldes, este y este otro. Estos moldes tienen estos huecos, ¿sí? Que son las cavidades principales que van a producir X piezas. Entonces, estos huecos son los que se van a llenar con metal fundido. Este es un crisol, el crisol viene del horno, deposita el material fundido en esta parte. Esto de aquí no es más que una estructura que permite el flujo del material fundido hasta la cavidad principal. Entonces, en un principio, con el motor apagado, el material se deposita en esta parte. Ya que esté todo el material depositado, entonces encendemos el motor, empieza a girar la mesa rotatoria, empieza a girar los moldes y el material va a comenzar a desplazarse hacia los costados. Entonces va a moverse a través de estos canales y va a llegar hasta estos canalitos y llenan estos huecos, ¿sí? Mientras el material esté dentro, la mesa no debe de parar de girar, porque si deja de girar, entonces por gravedad se va a vaciar al menos este hueco de aquí, esta cavidad de aquí. Esta otra no, porque tendría que subir, tendría que pegar un brinco, pero esta sí se puede vaciar, ¿sí? Como no queremos eso, entonces hay que mantener el motor encendido para que la mesa siga girando y mediante esa fuerza centrífuga va a mantener al material fundido en su lugar hasta que se solidifique y ahora sí podamos retirar las piezas del molde. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene hacer eso? ¿Sobre cuál? ¿En general? Esta última, ¿por qué hacen eso? O sea, ¿qué ventaja hay? Ok, para empezar, si lo comparamos con el primer método de fundición en molde permanente, donde simplemente por gravedad se deposita y se queda ahí estático el molde, la transferencia de calor va a ser con el aire que esté circundando el molde. En este caso, el mismo movimiento está provocando que esté en contacto siempre con aire frío, ¿sí? Y lo va desplazando, va provocando el movimiento. Entonces, eso acelera el proceso de enfriamiento de los moldes. 1. 2. El mismo movimiento provoca esta fuerza centrífuga, otra vez entre comillas, y compacta el material. Va a compactar la estructura interna de la fundición, por lo tanto vamos a tener una mayor densidad porque se va a reducir un poquito el espacio, el volumen, entonces tendríamos una pieza más resistente. Ah, ok, gracias. No hay de qué. Entonces, estas son algunas de las ventajas que tiene este proceso. Se enfría rápido, se compacta más la estructura, por lo tanto tendríamos mejores propiedades mecánicas. Y las otras características que son en común en todos los procesos de fundición en molde permanente, el acabado superficial es más liso o puede ser más liso dependiendo de cómo hagamos el molde. Muy bien. Nos quedan dos últimos procesos. En realidad hay 3 más en la presentación, pero el último también quedará de tarea. Nos queda la fundición por dado impresor y la formación de metales semisólidos. La fundición por dado impresor
necesitamos un dado. Dado también es otra forma en cómo le llamamos a ciertos moldes, ¿sí? Sobre todo este término de dado se utiliza en los procesos de extrusión, ¿sí? ¿Y en qué otro? Dado, extrusión, principalmente en la extrusión. Es decir, es un molde que, como en el proceso para generar un churro, el churro comestible, ¿sí? O en la plastilina Play-Doh, que es una pieza, un moldecito que se pone al final, que cuando obligan a pasar un material a través de ese moldecito, le va a dar la forma a una barra, ¿sí? Entonces, en este caso, también utilizan ese nombre, aunque sí tiene más la forma de un molde tradicional. Bueno, les explico este primero, fundición por dado impresor. Dado porque es un molde, impresor porque va a imprimir, va a transmitir una forma en el material metálico fundido, ¿sí? También se le conoce como forja de metal líquido. Forja porque hay una compresión en el material. Al igual que en el método tradicional de forjado, donde se golpea la pieza y se compacta, aquí también se da esa compresión. Bueno, para la maquinaria se requiere de este dado que está formado por dos piezas. Le voy a mostrar la imagen. Tenemos este molde o matriz que está formado por las dos partes. La parte inferior se le conoce como molde hembra y a la parte superior como molde macho. No les voy a explicar por qué. Si ustedes ven las formas y cómo se unen, se van a dar cuenta por qué se llaman hembra y macho, ¿sí? Para no causar más o no causar revuelto, hacer escándalo ni nada. Este sería nuestro molde hembra. Entonces, en este hueco, en esta cavidad donde vamos a colocar el metal fundido, no vamos a llenar por completo la pieza, porque parte de este volumen de aquí, de este espacio, lo va a ocupar el molde macho, que es la parte superior de esta matriz. Entonces, cuando baja, llena ciertos espacios y el resto del espacio que quedaría normalmente libre lo va a ocupar ahora el metal fundido, ¿sí? De tal forma que quede así. Cuando la pieza se enfríe y se solidifique, entonces vamos a utilizar el último elemento, que sería nuestro perno expulsor, que va a subir y va a liberar la pieza. Esa es la única función del perno expulsor, liberar la pieza del molde hembra, ¿sí? ¿Por qué se le llama entonces forja de metal líquido? Porque aquí se encuentra el material metálico en estado líquido y se va a realizar esta compresión. Entonces, esta compresión es el equivalente a la forja, ¿sí? Aunque me imagino que en ingeniería de materiales les enseñaron que para que sea forja realmente el proceso, tiene que cumplir con 3 condiciones. 1, el material tiene que estar en estado sólido, ¿sí? 2, se tienen que realizar acciones de compresión localizadas o focalizadas. Y 3, tiene que estar a altas temperaturas ese material sólido, ¿sí? Sólido, caliente y compresión localizada. Y por último, el formado de material semisólido también se le conoce como procesamiento en estado pastoso. ¿Por qué estado pastoso? No es que sea una masa homogénea, en realidad ese estado pastoso se debe a una combinación de 2 fases, una fase líquida y una fase sólida, ¿sí? Así que vamos a tener parte metal fundido y otra parte va a permanecer en estado sólido formando estructuras cristalinas de nombre dendritas, ¿sí? Estas dendritas es un término que aplica tanto a metalurgia como en medicina. En ambos casos tienen la misma forma, es como una especie de árbol. Tiene un tronco y unas ramas, ¿sí? Me voy a pasar inmediatamente a la imagen para que vean cómo son las dendritas en metalurgia, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una especie de pino, pero a la inversa. Aquí estaría la base. Y tenemos en la base es más ancha y se va haciendo más delgada hasta que llega a la punta, que es donde colocarían la estrellita. Bueno, este tipo de estructuras
Son estructuras cristalinas y dan la casualidad de que forman estas geometrías como si fuesen una especie de árbol. Sí, esta es un poquito más complicada de ver, es una dendrita más compleja, pero normalmente se ven así. En medicina, las neuronas también forman dendritas y tienen esa peculiaridad, esa forma. Bueno, este componente sólido, que son las dendritas, son zonas de cristalinidad. De nueva cuenta, si tenemos zonas grandes, cristalinas, no es tan conveniente a tener zonas pequeñas y distribuirlas homogéneamente, ¿sí? Entonces, en este proceso vamos a triturar las dendritas hasta tener granos chicos, granos finos. A eso se refiere con el término fino, que sean chicos. Muy bien. Otro comportamiento curioso de esta suspensión, porque tenemos una fase sólida suspendida en un líquido, entonces la zona de mayor proporción sería, la fase de mayor proporción sería el líquido, por eso se le llama así, suspensión. Tiene un comportamiento, le llaman tixotrópico. ¿A qué se refiere esto? Significa que el material en suspensión, conforme vaya disminuyendo el movimiento en el material, se va a volver más viscoso. Si nosotros lo agitamos, reduce su viscosidad, es decir, se vuelve más líquido, lo diríamos en términos coloquiales. Les doy un ejemplo sencillo. ¿Han probado el licuado de papaya? Sí, profesor. Muy bien. Si alguna vez su madre les hizo un licuado de papaya, pero ustedes todavía no estaban listos para bajar a comer o para irse a la cocina a comer, este licuado pasó unos cuantos minutos y empezó a volverse una especie de masa pastosa, no sé, una cosa ya no se veía líquida, no se comportaba como un líquido. De hecho, su mamá se los podía haber servido como si fuera un Blizzard del Dairy Queen. ¿Sí? Bueno, si ustedes agarran una cuchara y revuelven ese licuado de papaya, vuelve a un comportamiento más líquido, reduce su viscosidad. Entonces, a eso se refiere con el comportamiento tixotrópico. Que ustedes al agitar ese licuado de papaya vuelva a tener una consistencia más líquida, ¿sí? Pero reducen el movimiento y tiene un comportamiento de mayor viscosidad, más sólido, pues. También experimentan este tipo de comportamiento algunas pinturas y algunas resinas poliméricas. Bueno, mediante este tipo de procesamiento en estado pastoso se producen brazos de control, soportes y componentes de dirección con aceros y aleaciones de magnesio. Las ventajas, ¿sí? Si nosotros reducimos estas dendritas a tamaños pequeños y lo revolvemos muy bien, vamos a tener una mezcla homogénea con propiedades homogéneas o uniformes. Y como resultado de esta homogeneidad, tendríamos una mayor resistencia, una mayor tenacidad. Se pueden fabricar piezas de partes tanto delgadas como gruesas, no habría diferencia. Pueden utilizarse en aleaciones fundidas y forjadas. Y a las piezas, resultado de este procesamiento, se le puede dar un tratamiento térmico posterior, ¿sí? Hay algunos procesos que el material resultado no te permite un tratamiento térmico. Entonces tendrían que revisar eso en la literatura de cada uno de los procesos, si se puede o no realizar el tratamiento térmico. El proceso es costoso, ¿sí? Para la trituración de las dendritas, en fin, en sí todo el proceso es un poco costoso. Y con esto terminaríamos. Este otro proceso de reofundición también les va a quedar de tarea. Se los voy a explicar bien por Classroom para que sepan qué es lo que van a investigar. Y esta sería la última diapositiva. Esto de aquí no lo menciono porque en realidad ya estuvimos hablando de los moldes compósitos. Si ustedes leen esta diapositiva, todo esto ya se mencionó tanto en moldes desechables como en moldes permanentes. Así que aquí terminamos la presentación 2 que corresponde a la unidad 2 de fundición. ¿Alguna pregunta?